Listo, ahora sí ya queda grabada. Sí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿No, Sí, profe? señora. ¿Sí? Sí, sí, ya ven. Ok. Bueno, listo. Entonces, como les Sí, comentaba señora. antes, había dado una parte del módulo era sobre la redacción de estos textos científicos, ¿sí? Y entre esos, pues veíamos un poquito lo del módulo, el método científico, cómo redactar una monografía o cómo eh, este, usar bases de datos, ¿sí? Era un poquito más extenso. Aquí les voy a hacer como solamente lo que tiene que ver con la monografía, ¿sí? Entonces, aquí. Entonces, bueno, venía una pequeña definición, ¿sí? Que igual esto estaba resumido aquí en la guía que les envió también la profe Jacqueline, ¿verdad? De la monografía. ¿Qué es una monografía? Sí, eso es básicamente una monografía es como una tesis, ¿sí? Pero podría decirse que un poquito más sencilla porque no tiene la parte de los análisis ni tampoco de los, o sea, ni de la metodología para obtener los resultados, ni tampoco el análisis de esos resultados, ¿sí? Pero entonces no quita por eso que la monografía aporte a la ciencia en el sentido en que si se puede analizar sobre un tema específico, el tema que ustedes escojan para escribir su monografía, que sea muy puntual y sobre eso se puede hacer como un análisis de lo que ya se ha publicado respecto a ese tema y comparar distintos resultados y hacer entonces una discusión de esos resultados que obtuvieron otras personas, ¿sí? Por eso entonces, digamos, dentro de los tipos de monografías que vemos que puede ser una monografía de compilación, es básicamente eso, hacer una recolección de estado del arte sobre el tema. La monografía de investigación esta sí tendría que ser más parecida pues a la tesis, ¿verdad? O la monografía de análisis de experiencia, que sería más o menos lo que ustedes hubieran hecho con su pasantía, ¿verdad? Que ustedes hicieron unos experimentos y tenían que escribir entonces un reporte de esos experimentos. Entonces nos enfocaríamos en la monografía de compilación, pero como les digo, no, eso no quita que sea, que haya también espacio para hacer una discusión, ¿sí? De esos resultados. ¿Hasta aquí todos me siguen? O, porque aparte veo Sí, que se señora. conectan y... Señora. Sí, Ok, profe. listo, espérame que... Ya, listo. Entonces, eh, ¿qué básicamente tiene la monografía? ¿Sí? Aquí yo creo que lo vemos mejor con las diapositivas. Eh, pues es parecido, como les decía, a una tesis, pero entonces está organizada pues con un título, una portada, ¿verdad? Eh, Normalmente se hace como un agradecimiento o dedicatoria al inicio del documento, una tabla de contenidos, ¿sí? Donde van a especificarse y va a estar muy bien la paginación de los capítulos. A veces también si se están usando como, por ejemplo, pasa mucho con las tesis así de ingeniería o de química, o sea, de ciencias, donde hay alguna terminología que no es muy conocida, entonces se hace un glosario para definir unos términos, ¿para qué? Para facilitar la lectura de la monografía, ¿verdad? Porque si ustedes, por ejemplo, qué sé yo, están hablando de algún, por ejemplo, de un análisis que se hace por una técnica, por decir algo, resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces, para no escribir siempre por resonancia magnética nuclear, entonces se usa las siglas, ¿no? Entonces, RMN, ¿no? Y ya se sabe. Entonces, en el glosario se define RMN, entonces, ¿qué es? Resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Así con las palabras que ustedes, pues, eso dependerá del tema que manejen, ¿verdad? Pues van a definir, pero sí se necesita que estén así en la definición para facilitar, sobre todo a los revisores, como leer ese documento, ¿verdad?
Y obviamente la primera vez que lo mencionan, esa palabra, entonces ponen primero qué significa, ¿no? Resonancia magnética nuclear, entre paréntesis las siglas RMN, y ya de ahí en adelante pueden seguir usando solamente RMN y ya uno sabe qué es ese concepto. ¿De acuerdo? Entonces, también como les decía, en estas monografías también se pueden hacer análisis con los resultados de otras personas, y entonces esos análisis se pueden expresar en tablas, en gráficas, en figuras, en montajes de reacción, en, bueno, o sea, ilustraciones, ¿verdad? O sea, hay distintas como formas de. Entonces, eso también tiene que ir en los índices para que, pues uno, si de pronto leyó el documento y luego quiere regresar, ay, a ver, este resultado me interesa, entonces mucho más fácil visualizarlo desde una tabla, ¿verdad? Que esté al comienzo del documento. Entonces, la siguiente parte que es importante es en la introducción, ¿sí? ¿Y qué es lo fuerte después? Pues el desarrollo del tema, que es como la parte ya donde va a ser la mayor extensión del texto. Tengo entendido que para ustedes el lineamiento es que sean máximo 25 páginas, ¿verdad? No sabía. Sí, creo que lo Sí, definió la doctora Jacqueline. creo, profe, creo que escuché como que de 15 a 25 páginas. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, pues obviamente la mayoría de eso estaría aquí, ¿no? En el desarrollo del tema. Y al final también, entonces, como todo documento que tiene rigor científico, pues tiene que estar bien citado, y esas citas textuales, o sea, las citas textuales son las que van dentro del texto, y al final la recopilación de esas citas que son las referencias bibliográficas o la bibliografía, que también se pide pues que sean un mínimo de 12 referencias, ¿no? Para saber que se han consultado bastantes documentos sobre un tema y que por eso tienen como suficiente, digamos, eh, background, no sé cómo poner, como que lo revisaron en bastante profundidad, ¿no? Como para saber que pueden aportar algo sobre eso. ¿Sí? Y al final, como en las tesis, unas conclusiones que también van a estar muy ligadas con objetivos, ¿cierto? Que ustedes plantean, que son los que van a plantear en la propuesta, ¿verdad? Los objetivos son básicamente como cuál es la finalidad que ustedes tienen o qué es lo que están planteando en su documento. Y en las conclusiones se dan, y son preguntas, por decirlo así, ¿no? Entonces, al final, esas conclusiones son respuestas a esas preguntas, ¿sí? Aquí se me fue otra vez referencias en bibliografía, pero bueno, ya Ya aquí. se lo iba a preguntar, profe. Sí, sí, sí. Justamente ahí No, va. con una es suficiente. De hecho, creo que el orden más bien es el de introducción, desarrollo, conclusiones y al final, Esto final, déjame preguntar, la sí. bibliografía. Ajá, sí, aquí sí fue un error. Ok, entonces, bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que hay qué es lo que viene en cada parte? Bueno, el título, pues ustedes ya lo han manejado bien, lo hicieron para sus propuestas, ¿verdad? De sus pasantías, entonces se enuncia de manera ordenada el título en la monografía, qué es lo que debe reflejar, ¿sí? El objetivo, o sea, el título está muy relacionado con el objetivo, ¿cuál? El objetivo general de su investigación. Entonces, desde ya tienen ustedes, bueno, ponen su autor, su nombre, ¿verdad? Y el nombre del asesor o del tutor, o sea, la persona que los va a guiar para escribir este documento y que les va a hacer las revisiones previas a que lo envíen a la dirección, ¿sí? Bueno, todo esto sí ya ustedes lo tienen muy bien, muy claro. Profe, ahí en donde dice materia se pone, no creo que Eso es necesidad, cuando, no, eso es, por ejemplo, cuando, porque es que hay materias, o sea, las monografías pueden ser tanto en un ámbito como de ciencias, como también de humanidades y eso, ¿no? Y también son documentos que uno normalmente maneja, pues, o sea, incluso cuando está viendo una materia, ¿sí? Es más, vamos a guiarnos con este documento porque, pues, este es el que ustedes, el que les enviaron a ustedes, ¿verdad? Creo que llegó alguien más a la reunión.
Omar. Ah, es que se salió. Listo. Listo. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Sí, entonces guiémonos por este que fue el que se escribió específicamente para, porque ese es como en general, ¿no? Y aquí pues tiene que ver, o sea, lo de la portada, me imagino pueden usar el mismo como formato que les dieron en la propuesta. Eso está bien. El glosario, que les decía para explicar términos que a lo mejor no sean tan comunes y que se necesitan definir bien para poder buscarlo fácilmente. En las tablas de contenido, entonces, como les decía, bueno, ahí hay índices tanto de capítulos como, por ejemplo, índices para tablas, gráficas, ilustraciones y eso. En la introducción es importante porque en la introducción... Porque la presentación no se está corriendo. ¿Cómo? Que la presentación no se está... ¿No se está compartiendo la pantalla? No, sí, pero no se está corriendo. Creo que todavía está en tabla de contenido y ahí va para introducción. Ah, ok, es que se quedó, fue en esto. A ver, déjame mejor No ha pasado. aquí. Sí, esta sí la están viendo, es un PDF. Sí, ya Ah, la ok, estoy viendo. sí. Este es el, entonces, por favor, sí, díganme esas cosas, porque como yo poco he manejado esto, entonces no sé en qué, no sé, yo voy acá en Primera vez, una creo que yo cosa y también. voy en mi avión. Bueno, listo. Entonces, estamos revisando la guía que fue la que les envié, la que elaboré y la profe Jacqueline hizo el favor de enviarles, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos acá esto, ¿sí? De qué es lo que contiene una monografía y estamos acá. Bueno, vamos a empezar entonces la introducción. Normalmente una introducción pues es como, pues, como cuando ustedes le presentan a alguien, ¿sí? Por ejemplo, tienen dos amigos y entonces entre ellos no se conocen. Entonces ustedes hacen como un pequeño resumen, ¿no? De su vida y obra para que la otra persona sepa de dónde se conocen, ¿no? Entonces lo mismo en los documentos, o sea, antes de empezar a abordar un tema, pues uno habla primero como en generalidades sobre ese tema y obviamente acá en la introducción es válido poner citas de otros trabajos, ¿sí? Y entonces, bueno, esto es una recomendación, no es como que, porque a lo mejor con 2 hojas es suficiente, 2 páginas, por lo que la extensión del documento de ustedes es corta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea en la introducción? Pues más o menos como lo que ustedes habían trabajado en la propuesta, ¿sí? Plantea el tema, la problemática a exponer y su relevancia. Es muy importante que ustedes expresen por qué es importante el tema que ustedes van a desarrollar, ¿sí? O sea, ¿qué le llamó la atención para poder investigar sobre eso? ¿Y qué puede usted decir sobre eso? ¿No? Entonces, también ahí van objetivos, ¿sí? Del trabajo y también una justificación, ¿sí? Que es más o menos, o sea, cuando ustedes van a escribir ahorita para el 8 de mayo la propuesta, eso que van a escribir en la propuesta les puede servir para entonces meterlo acá en la introducción. Obviamente, de pronto ya como a la altura en la que van a entregar este documento, pues puede que hayan cosas que ya hayan cambiado su enfoque, ¿no? Por los temas que vieron y así, pero pues les sirve como digamos de inspiración, ¿sí? Entonces, y también en esta introducción, pues lo que les digo, básicamente esto es eh, para ver la justificación, ¿no? El por qué se desarrolla ese tema, cuál es el aporte de ese tema, qué es lo que se está solucionando. Eso más o menos son preguntas como generales sobre un tema. Igual, si quieren, al final de la que les muestro acá, ustedes me pueden decir como, profe, yo voy a trabajar sobre esto y no sé, ¿no? Ahí podemos como aconsejarnos. En parte también es la intención del grupo de WhatsApp, o sea, si tienen como dudas sobre algo durante este proceso de escribir su monografía, pues ahí pueden escribir y yo con gusto, y si tengo tiempo, con gusto les voy respondiendo, o sea, como, no puedo como, venga, les reviso el documento, pero sí darles como algunos tips, entonces puede servir de ayuda.
Me está diciendo aquí que tengo como 10 minutos para la presentación, entonces es posible que nos saque, pero ingresamos nuevamente con el mismo link, ¿cierto? Porque ya se está pasando el tiempo. Entonces, bueno, la parte importante del documento, donde se desarrolla ya el tema, ¿sí? Sobre esto de la introducción les quería mostrar de la presentación, porque eso es lo que se hace también cuando se escribe cualquier documento científico, ¿sí? Una introducción tiene más o menos esta forma, ¿sí? Va de lo general a lo específico. Y entonces acá, en lugar de métodos y resultados, ustedes de una vez pasan a la discusión, ¿sí? Y entonces también la discusión va de lo específico y se va ampliando a lo general, a lo general. Y, por ejemplo, ya de ahí va a las conclusiones, que es donde puntualmente se dice algo, ¿no? Sobre un tema, o sea, como, bueno, es que no, no sé, como que podría ser dentro de estas monografías. Pero, por ejemplo, si ustedes hicieron unos experimentos, ¿verdad? Habrá algún resultado en el que es muy importante mencionarlo, entonces eso es lo que va al final en conclusiones. ¿Sí me explico o no? ¿O los estoy enredando mucho? ¿Hola? Está bien. Ok, sí, es que no los veo, no Dejar los como que oigo. no fijo, profe, no Sí, está. es lo que no sé si están o no están. No, Ah, profe, ya. estamos atentos escuchándola. Ok, entonces, pero sí se entiende esta parte, ¿no? O sea, Sí, sí. aquí lo que yo quisiera resaltar es esto, que ustedes van, es como si han visto esos relojes de arena, recuerden Sí. siempre esa analogía, es importante. Van en la introducción, van de lo general, ¿sí? Hacia lo específico, cuando ya empiezan a abordar su tema, papá, ¿no? Es que tendría que tener como un ejemplo puntual para decirles, mire, y en esto sería esta parte, ¿no? Y bueno, aquí como les decía, vamos a omitir métodos y resultados, nos pasaríamos directamente a discusión de esos resultados que han reportado otros autores, ¿cierto? Y también en la discusión ya se parte de lo específico y cada vez se va ampliando hacia lo general. ¿Sí? Es más o menos como la estructura. Cuando ustedes ya lean más artículos sobre el tema que ustedes escogieron, van a notar esta estructura, ¿sí? Va a ver que es eh, y incluso van a entender para su tema cómo es que ellos plantean algo que sea general y cómo poco a poco lo van resolviendo y lo van trabajando, ¿no? Porque uno no puede pues abordar cosas muy, muy amplias porque al final pues en eso se queda, ¿no? Como que dijo muchas cosas y no profundizó en nada, entonces no le queda a uno una idea muy, muy específica sobre algo, ¿no? Entonces, recuerden esa analogía del relojito de arena. Igual, si desean, les puedo compartir material, les puedo enviar esta diapositiva, aunque hay muchas cosas en inglés, como pueden ver, no sé qué tan hábiles estén para el inglés, pero otro material que sí les quería compartir, bueno, era este. No sé si ya se los envió la profe, que es cómo escribir, o sea, según la norma y contexto, un documento, ¿no? Un documento Sería de de la mucha ayuda que presentación de mande todo trabajo. eso. Sí, claro. También sobre eso, ¿quién quiere encargarse? O sea, yo se lo mando a esa persona al correo y ya ellos se encarga de distribuírselo a ustedes. Yo les mandaría de cómo se hace un documento escrito según la norma ICONTEC y también que es un resumen de las normas APA para la citación. Entonces ahí sí ya es como muy específico en cómo citar según sea, ¿no? Un documento, hay distintas cosas, ¿no? Libros físicos, libros de compilación, libros en línea, capítulos de libros, artículos de revistas científicas, artículos de periódicos, cosas así, ¿no? Hay mucho material. Profe, se lo puede enviar a alguno de sus estudiantes que tenga bajo su tutoría, para que él nos los envíe a nosotros. Puede ser Nuta que Que está aquí, ¿verdad? Sí, bueno, me parece bien. Sí, porque tengo a Esmeralda,
que posiblemente no se pudo conectar porque, bueno, está complicada la conectividad en estos días, sí. Entonces, listo, yo lo envío a Omar y ya Omar, que sí, ¿estás de acuerdo, Omar? No se puede. No está. No, o si no, si no, no importa, a ver, ¿quién más? ¿Quién Ah, le Alejandra. volveré? Eso, Alejandra, porque yo sí tengo tu número, ¿verdad? Entonces, ahorita ahí nos Claro. ponemos de acuerdo por WhatsApp. Alejandra Caco y Alejandra, bueno, Alejandra García no está No hay conectada. problema, pero el profe no tiene mi correo. Entonces, ahí ahorita en el grupo de WhatsApp me escribes tu correo, Darol, y ya ahí yo te mando eso, ¿vale? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, bueno. Bueno, entonces eso en cuanto a esa presentación y venga, le sigo. Profe, una cosita, aprovechando el Dime. paréntesis aquí con lo del formato, Sí. porque yo estuve revisando y en la página de la U no está, digamos, el formato como tal de la presentación del trabajo, Mm, ¿sí? Entonces, sí. usted nos habla aquí de Icontec y APA, entonces, ¿cómo vendría siendo el formato para la presentación del trabajo como tal? Ujú. Que, por ejemplo, me imagino que entonces sí tenía, es que mira, yo soy nueva, entonces la verdad yo no, hay muchas cosas que yo todavía no conozco bien de los procesos de la universidad. Este, Me imagino que sí tienen un formato que es para las tesis, ¿no? En cuanto a qué tipo de letra y esas cosas. Profe, Dime. pues yo creería que como a veces la que se trabaja es la norma APA, ¿no? No, pues no sé si mis compañeros, esa, pues en mi caso personal, esa es como que la que más, pues no la conozco a profundidad, pero la que he manejado. Por ejemplo, Ajá. y con TED, la verdad, no, lo que más así es como la APA, como digamos Sí. en el sentido de tipo de letra, espacio, las tablas, las figuras. Es que según Pero entiendo es que, yo, Aleja, póngame para... cuidado. Yo vi una compañera de ingeniería industrial y a ellos por lo menos el formato era como una mezcla, más o menos, entre el cuerpo de trabajo tipo Icontec Ujú. y la citación y referenciación iba con APA. Que usted Mm, sabe que se maneja, por lo menos en APA, se maneja un espacio de 2. Entonces, una tesis de 15 páginas con un espacio de 2, uno no alcanza a escribir mucho. En sí. Icontec el espacio es más pequeño, aunque la letra es un poquito más grande, pero igual el margen es diferente. Entonces, esto sí es como para saberlo bien de una vez. Ok. Johan, no, creo que el espacio es de 1.5. No, Aleja, si me lo va a decir a mí, por favor, es de 2. Ah, bueno, qué Aquí, pena. aquí en Pero entonces lo digo por eso, porque pues Ujú. para tener uno claridad, porque qué tal que uno haga una de 15 o de 20 páginas con Icontec y le digan a uno no es APA y resulta que en APA serían como 35 páginas. Ok. Es que hasta donde yo tenía entendido, bueno, ¿qué les puedo decir? La Icontec es norma colombiana, ¿no? Entonces aplica para solamente acá de Colombia. Mientras que la APA, pues es de la American Psychological Association, ¿verdad? Entonces esa pues es como a nivel internacional y tiene sí, como dices, Johan, o sea, tiene Sí. su estilo en cuanto a letra, espaciado, márgenes, todo eso. Entonces, ahí la cuestión sí, o sea, yo sabía que, digamos, acá para las tesis era como, acá en Colombia, pues con cualquiera de las dos, no sabía yo que fuera como tan estricto de que tiene que ser ¿Qué, un profe? Y solo su estilo. merced no podría como consultar con la profe Jacqueline y la profesora Carla, Johan, nosotros Quieren, pero, yo les comento, pero la verdad, o sea, eso son como cuestiones así como ya de estilo, o sea, en profundidad, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Pues yo pensaría y recomendaría mejor guiarse por la norma APA, por lo que hay más información en cuanto a sí, sí, Icontec es súper cómo complicada. buscar exacto, cómo citar y cómo esas cosas. Pero yo de todas formas les enviaría este documento. Ahí de todas formas les sirve para que se guíen un poco, ¿no? El tipo, el tamaño del papel, márgenes de espaciado, o sea, con eso, ¿no? Yo la verdad, yo no sería tan estricta por la estética, yo me concentraría en que realmente sea un trabajo de calidad y también en que esté bien la cuestión de la citación. ¿Por qué? Porque es importante citar correctamente y si no, sí se puede caer en sanciones como el plagio, lo cual es una